Y hoy, en esa misma línea, quiero hablarte de la gratitud. ¿Sabes? Dice la Real Academia Española que la gratitud es el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio a favor que otra persona le ha hecho o ha querido hacer y a corresponder de alguna manera. Sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio que ha recibido. Es decir, que la ciencia, el mundo, el intelecto humano me dice que yo debo sentir para poder agradecer. Ahora, ¿qué es lo contrario de la gratitud? Los escucho. Ingratitud. Y la ingratitud es desagradecimiento, es olvido, es desprecio a los beneficios recibidos. Ahora, la gratitud, y escucha bien esto, me lleva al agradecimiento. Y tú dirás que son palabras tal vez parecidas, pero no. Decíamos que la gratitud es un sentimiento que obliga a la persona a estimar un beneficio. El agradecimiento es la acción, escucha bien, es la acción que surge de la gratitud y que es capaz de transformarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Es decir, que cuando agradecemos, algo pasa en nuestro interior y algo sucede en nuestro entorno. Ahora, me decían que lo contrario o el antónimo de gratitud es la ingratitud. Y la ingratitud me lleva a la queja. ¿Se les hace conocido? Y dice que la queja es la expresión, escucha, de dolor, de pena, de resentimiento, de acusación, de reclamar. Es una muestra de inconformidad, es decir, no estamos conformes con lo que hemos recibido o incluso con lo que somos. ¿Se queja usted? No me digan que no. No me digan que no. Va en nuestra naturaleza pecaminosa el quejarnos. Por eso es una acción. Es decir, entonces, que el mundo, que la ciencia, que el intelecto humano me dice que primero debo sentir para poder agradecer. Es decir, que el mundo, el intelecto humano, la ciencia me dice que de la emoción voy a ir a la acción. Pero la palabra de Dios, en la primera epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y te repito, dad gracias en todo, porque esta es que es la voluntad de Dios, no es tu voluntad, no son tus ganas, no son tus sentimientos, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amada iglesia, cuando el mundo te dice que debes sentir para poder agradecer, el Señor nos dice que debemos tener gratitud y que debes tener agradecimiento en todo tiempo y en todo momento, no solo cuando sintamos ganas de agradecer. Sencillamente, no es un sentimiento, no es en tu voluntad,
Porque la voluntad de Dios es que tú y yo, amada iglesia, seamos agradecidos. La gratitud te va a llevar a tener comunión con Dios. Y debemos ser agradecidos ¿a través de quién? A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por esa sublime gracia. Por ese favor concedido, yo debo agradecer día tras día. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Quiere ser un hijo de Dios? Reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Nada más y nada menos tenemos de nuestro lado al gran yo soy. Nos dice en su palabra que debemos ser agradecidos. El Todopoderoso, el que te compró y te compró a precio de sangre, el que te escogió. Y escucha bien, el que te escogió, tú no lo escogiste a él. Me gusta una frase de Charles Spurgeon que dice: doy gracias a Dios por haberme elegido para salvación, porque yo nunca lo hubiera elegido a él. Y te la repito, doy gracias a Dios por haberme elegido para salvación, porque yo nunca lo hubiera elegido a él. El apóstol Juan, en el capítulo 15, versículo 16, nos deja súper claro que fuimos elegidos. No me elegiste vosotros a mí, dice el apóstol Juan, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El apóstol Juan escribía palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No me elegiste a vosotros, a mí, decía el Señor Jesús, sino que yo elegí a vosotros. Y escucha esta mañana, ya el Señor te eligió. Y si no le has aceptado, hoy es el día para que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador. No importa la condición, no importa el problema, no importa lo que te aqueja, el Señor es tu Señor y dueño de ese problema. Damos gracias porque la voluntad del Señor es que debemos ser agradecidos. Pero si la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, amada iglesia, ¿por qué entonces nos quejamos tanto? Si la voluntad de Dios es que tú y yo seamos agradecidos, ¿por qué entonces nos quejamos tanto? Si la voluntad de Dios es que tú y yo estemos alineados en ella. Criticamos, señalamos, nos quejamos, resentimos, mostramos desconformidad por tantas cosas. Sabes, es súper difícil dar gracias a Dios en situaciones difíciles. Cuando los planes, cuando los proyectos no salen como queremos, cuando las situaciones no están avanzando conforme a nuestro propósito o a nuestros planes. Nos quejamos al quedarnos sin trabajo, cuando no hay dinero, cuando no hay comida, cuando todas las cosas salen mal. Nos quejamos. Y a veces lo hacemos disimuladamente con Él. ¿Por qué a mí, Señor? Cuando estamos abrumados, cuando estamos desesperados, con el agua, que digo que al cuello, con el agua en la frente, tú y yo debemos ser agradecidos. Tú y yo debemos estar fortalecidos. Cuando el matrimonio se está yendo por un despeñadero, cuando tus hijos no obedecen, cuando tus hijos andan en el mundo
yo debo ser agradecido. La palabra de Dios me dice que debo agradecer en todo. Pero esa gratitud me va a llevar a la acción y esa gratitud va a conceder el favor que tu matrimonio se restablezca, que tus hijos vuelvan a Cristo y que tu vida esté en las manos del Señor, sabiendo que es el único proveedor, es el único que está a favor de ti. La obediencia nos llevará a ser agradecidos en un acto de la voluntad y debemos accionar. Dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Y vuelvo y te repito, el intelecto humano me puede decir que debo sentir para poder agradecer, pero la palabra de Dios me lo da como precepto de obediencia. Me insta a que en las peores circunstancias de mi vida yo debo tener gratitud y debo ser agradecido. Debo tener gratitud y debo ser agradecido. En un corazón agradecido no cabe la queja, y no me cansaré de repetir esta frase. En un corazón agradecido no cabe la queja. En un corazón agradecido en tiempos de dificultades nos llevará, nos animará, nos da esperanza a tener la confianza y seguridad que el Señor se va a glorificar en esa situación en nuestras vidas. Ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios con el apóstol Pablo. Y quiero que me acompañes al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Disculpen. Filipenses 4, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los filipenses, amada iglesia, honraban al apóstol Pablo. No era la primera vez que ellos agradecían al apóstol Pablo a través de esas dádivas. Agradecían al apóstol Pablo por su imagen. Agradecían al apóstol Pablo por sus enseñanzas. Agradecían al apóstol Pablo por sus cuidados. Y en ese momento Pablo necesitaba de la iglesia. ¿Sabes? La iglesia en Filipo estaba siendo agradecido con el apóstol
Pablo, pero Pablo también agradecía a la iglesia. Les decía: ustedes son la única iglesia en la cual yo he recibido dádivas, la cual ha estado pendiente de mí, la cual me ha apoyado en estas situaciones de tribulación. Aún en Tesalónica, ustedes me estaban apoyando a mí. Sabes, la iglesia se preocupaba por el apóstol Pablo y les decía: yo no le estoy agradeciendo porque ya no aguanto más. No, el apóstol Pablo no decía eso. No le estoy agradeciendo porque no tengo comida, porque no tengo dinero, porque tengo escasez. No, aprendí. Dice el apóstol Pablo: aprendí a vivir teniendo escasez, aprendí a contentarme. Escucha bien, amada iglesia, a contentarme cualquier situación de mi vida, dice el apóstol Pablo. Se contentaba si tenía hambre, si tenía el estómago pegado. Se contentaba si estaba enfermo, si no había dinero. Se contentaba porque había aprendido a vivir humildemente, teniendo necesidades, sin lujos, sin modismos, sin quejarse. Ejemplo a seguir para ti y para mí. Pablo estaba preso. Pablo estaba encadenado en las peores situaciones y circunstancias que un ser humano puede estar. Y aún así, su gratitud, su contentamiento era evidente. Y te digo, amada iglesia, en esta mañana, ¿estás siendo agradecida? ¿Estás siendo agradecida? Yo no sé qué situaciones podemos estar pasando cada uno de nosotros, pero no dejes de agradecer aún en la peor situación de tu vida. Porque el gran yo soy, porque el Todopoderoso está obrando, aunque tú ni siquiera te has dado cuenta. Pablo, encerrado por el ministerio. Y sabes, en el contexto de la carta, de esta carta y del capítulo 4, en el versículo 4, Pablo les dice: regocijaos en el Señor siempre. Y se lo vuelve a repetir. Otra vez digo, y con signos de exclamación, gritadito, con voz fuerte: regocijados. Pablo no le decía regocijados. Regocijados en el Señor, les decía el apóstol Pablo. Un hombre encerrado, encadenado, preso, animando a otras personas. Un hombre que la estaba pasando súper mal, animando a otras personas. Tuve un déjà vu. Damos gracias al Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo la estaba pasando mal, pero sin embargo seguía haciendo su trabajo de animar a otros. Seguía convencido en la palabra de Dios. Tú y yo debemos estar convencidos en la palabra de Dios. Animaos los unos a los otros. ¿Qué voy a estar animando yo, hermano Luis? Si yo estoy pasando por esta situación. El apóstol Pablo no se quejaba. El apóstol Pablo estaba dando de lo que tenía. ¿De qué te estás llenando en tus devocionales? El apóstol Pablo le decían: pero ¿saben qué, iglesia de Filipos? ¿Saben qué? También soy agradecido cuando hay abundancia. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos del Señor cuando las cosas andan bien? ¿Cuántos de nosotros, amada iglesia, nos olvidamos del Señor cuando el bolsillo está full, cuando no hay necesidades?
El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Filipo: también soy agradecido cuando hay abundancia, cuando estoy saciado, cuando hay comida, cuando hay dinero. ¿Saben qué, iglesia de Filipo? No me olvido de Dios, aun cuando la paso bien. Que no sea nuestro caso, amada iglesia. Y le decía el apóstol Pablo: pero ¿saben qué? ¿Sabes por qué estoy contento, iglesia de Filipo? ¿Sabes por qué quieres que te digas el secreto? ¿Sabes por qué? Porque aprendí del mejor. Aprendí de mi Señor Jesucristo a estar contento y a estar agradecido en cualquier situación. ¿Estás aprendiendo tú esta virtud del Señor Jesucristo? Y sabes, me encanta este versículo. Que algunos los distorsionan. ¿Sabes por qué, iglesia? Le decía el apóstol Pablo. ¿Por qué puedo y por qué aprendí? Porque todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Así puedo pasar hambre, así puedo pasar calamidades, así está mi aguante, porque el Señor Jesucristo está en mí y todo, absolutamente todo, lo puedo por Cristo Jesús. Cualquier situación, amada iglesia, que tú puedas estar atravesando, no es en tu fuerza, es a través del Señor Jesucristo. Nada, absolutamente nada, lo podemos hacer fuera de Él. Nada, absolutamente nada. Todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. Y me encanta el contexto que viene el apóstol Pablo diciendo: ¿sabe por qué me alegro cuando no hay nada? Porque lo puedo en Cristo. Porque es en Él. En mis fuerzas no puedo. En mi humanidad no puedo. Pero el Señor me da la fortaleza cuando tengo hambre y cuando hay escasez y cuando todo está pasando por situaciones difíciles. Es mi secreto, le decía el apóstol Pablo. La intimidad tan grande que tenía el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo lo llevó a confiar plenamente y a estar alegre y a estar contento. ¿O usted es las personas que se amarga cuando no ha comido? ¿O usted es la persona que se amarga cuando no hay, en vez de ser agradecido por lo que Dios ha dado? Debemos aprender a confiar, amada iglesia. Debemos aprender a confiar. Y mire este detallazo. No solo el apóstol Pablo le daba el secreto. Les decía: ¿saben qué, iglesia de Filipo? ¿Saben qué, iglesia Príncipe de Paz? El detallazo. Por ser una iglesia desprendida, por ser una iglesia dadivosa, por ser una iglesia sin temor a dar, sin mezquindad, sin problema, con un corazón enorme, dando, obedeciendo. Escuchen esto, le decía el apóstol Pablo, versículo 19. Por eso, amada iglesia, escucha bien, por desprenderte, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La seguridad y la convicción que tenía el apóstol Pablo de la provisión, no solo para él, sino para la iglesia de Filipo. Tienes que ejercitar esa convicción, amada iglesia. Tienes que confiar plenamente en que Él suplirá
pero tu accionar debe estar también. Es que es lo único que tengo. La palabra de Dios nos habla de que si le decimos al hermano, ve, yo oro por ti, y tenemos cómo ayudarlo, ¿estaremos haciendo lo correcto? ¿Estaremos haciendo lo correcto? Pues entonces el Dios nuestro suplirá conforme a sus riquezas, dependiendo ese corazón. Es a través, amada iglesia, de Jesucristo que Dios Padre suplirá todas tus necesidades. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Intimidad pura, nata, con el Señor Jesucristo. Ser agradecido con Dios y con las personas que Dios usa. Otra frase que jamás dejaré de decir. Sea agradecido. Aprende, amada iglesia, a cultivar un corazón que agradece. Y te repito otra frase más. Cuando esté viejito la voy a repetir más aún. Deja de quejarte por lo que no tienes y comienza a agradecer por lo que ya tienes. Te la repito. Deja de quejarte por lo que no tienes y comienza a agradecer por lo que ya tienes. La gratitud, amada iglesia, contribuye a la esperanza, a la resiliencia, al afrontamiento de la crisis. Eso hace la gratitud. ¿Sabes? Y la ciencia también lo dice. La ciencia dice, y escucha esto, que la gratitud puede aumentar los neuroquímicos esenciales en nuestro cuerpo. Es decir, que un cuerpo agradecido dice que libera neuroquímicos del bienestar como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Es decir, felicidad. Entonces, amada iglesia, tú y yo debemos estar agradecidos en todo tiempo. ¿Cómo puedo, hermano Luis? No es fácil. En nuestra humanidad no lo vamos a lograr. Este versículo, amada iglesia, Filipenses 4:13, no es voy a levantar un tobo de agua, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, amada iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto que estamos hablando, es que todas las necesidades que van a venir en Cristo, vamos a ver su gloria y vamos a ver su mano poderosa. Es la única manera de soportar dolor, es la única manera de soportar crisis, es la única manera de saciarnos, es la única manera de soltar vicios, es la única manera que tú y yo tenemos para ser libres en Cristo Jesús. Una actitud de queja te aleja de la bendición de Dios, pero una actitud de gratitud introduce un motivo de esperanza para las promesas de Dios. ¿Tiene usted esperanza en esas promesas? ¿Le cree usted a Dios? No, yo creo en Dios. Ahora, ¿y le cree también? ¿Le cree a su palabra? ¿Le cree a las promesas? Tú y yo tenemos promesas hermosas de Dios. Te repito la frase, una actitud de queja te aleja de la bendición de Dios. Pero una actitud de gratitud introduce un motivo de esperanza para las promesas de Dios. Aprendamos, amada iglesia, a contentarnos en la abundancia, a ser agradecidos en la abundancia, pero también en la escasez. Tenemos el secreto. Tú y yo tenemos a Cristo Jesús.
Y si tú no tienes esta mañana a Cristo en tu corazón, te invito a que lo aceptes. Te invito a que lo recibas allí en tu corazón. No esperes más. No esperes más, entrégale tu problema, no te pertenece. Deja de cargar con eso. Tu situación es del Señor y Él la va a solucionar. Pero necesitas dejarle que entre a tu vida. Ya te eligió. Y te recuerdo la frase de Charles Spurgeon: doy gracias a Dios por haberme elegido para salvación, porque yo nunca lo hubiera elegido a Él. Te digo esta mañana, ya el Señor te eligió. Solo permítele que entre a tu corazón. Solo permite que Él entre a tu corazón. Mateo 10:32 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, dice el Señor Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el versículo que sigue dice: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que estás en el mejor lugar para aceptar y confesar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Es la mejor oportunidad que Dios te ha brindado. Es la luz al final del túnel. Y sabes que jamás se oscurecerá más el túnel. La palabra de Dios dice que el Señor vino a la tierra a buscar lo que se había perdido. No vino a buscar personas perfectas, nos vino a buscar a ti y a mí, los más imperfectos, los más quejones, díganme la verdad. Somos los más quejones, pero Dios nos ama. Dios nos instruye, Dios nos pide obediencia en esta mañana, amado hermano y amada hermana que estás acá. Es hermoso confesarle delante de los hombres al Señor. Y no pierdas la oportunidad esta mañana de hacerlo. Yo quiero que todos cierren sus ojos y que me acompañen a hacer una oración. Y si Dios ha tocado tu corazón esta mañana, si tú confiesas que necesitas al Señor en tu vida, te voy a pedir que repitas esta oración. Señor, doy gracias por haberme elegido. Me elegiste tú a mí, yo no te elegí a ti, pero te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal. Soy agradecido por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Pagaste todos mis pecados. Pagaste ese precio, y a precio de sangre, a precio de cruz. Hoy, amado Jesús, yo te acepto, yo te confieso y yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Haz esta oración y verás cómo el dueño del mundo, como el dueño de absolutamente todo, va a obrar en tu vida. Y termina esa oración diciendo: todo lo pido y lo oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Sé que estás luchando allí.
pero ya tu lucha la va a tener el Señor en sus manos. Si alguien, y mientras la iglesia sigue orando, si alguien hizo esta oración, levanta tu mano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. El Señor nos enseña en su palabra que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.